Es un gusto poder saludarles y darle la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día quiero referirme a la ley trans, que ya está en su última etapa en España, para ya transformarse en un código legal, la llamada ley trans. Pero hagamos un poco de historia reciente, muy cortita, para aquellos que siguen la Copa Europea de Naciones de fútbol. Se enteraron de que en Hungría la UEFA se negó a que la comunidad LGTBI proyectara sobre el estadio en Hungría los símbolos de la comunidad gay. Y eso desató todo un torbellino. Me puedo imaginar que el señor Orbán le pudo haber dicho a la UEFA que si eso lo concedían, él podía cerrar Hungría como sede de lo que queda de la Copa Europea de Naciones. Puedo imaginarme que algo así pudo pasar, producto simplemente de los códigos, el lenguaje que se da en estas circunstancias donde se usan también las amenazas y se proyectan los temores. Bueno, eso produjo, repito, que se levantara todo un debate, y algunos dijeron que esa negativa por parte de la UEFA causó una indignación en el mundo. Y aquí ya entramos entonces a lo que es la estrategia de la comunidad LGTBI, y que no es propio de ellos, sino que en general usted puede corroborarlo como se arrogan una parte por el todo. Eso es parte de la estrategia, una parte por el todo. Se dice que causó indignación en el mundo. Entonces uno se puede preguntar qué tan real es una aseveración como esa. Porque yo me pregunto, ¿causó indignación en el mundo de los ayatolás? ¿Causó indignación en China? ¿Causó indignación en la Rusia de Putin? ¿Causó indignación en todos los países árabes? ¿Causó indignación en Cuba? ¿En Corea del Norte? ¿Se dan cuenta? Es arrogarse una parte por el todo. Y lo que también me sorprendió negativamente en un sentido fue la declaración de la señora Merkel, quien dijo que debe respetarse los derechos de los homosexuales. Perfecto, pero cuando se dicen ese tipo de cosas se pasan por alto realidades que son propias de una vida en comunidad, una vida en sociedad, y que tiene que ver con los conflictos de derechos. Porque no son los derechos de solo un grupo en este caso, sino que hay derechos, y no vamos a empezar a poner derechos de grupos, sino que se tienen que establecer derechos para la comunidad en general en la que vivimos, en lo que los países, todos los países tienen. Y los conflictos de derechos son algo muy simple. Por ejemplo, lo que pasa en Hungría, y que es la razón de por qué querían proyectar los símbolos de la comunidad gay sobre el estadio en ese país, obedece a poner en foco una ley que hay en Hungría, y una ley que prohíbe
contenidos sobre homosexualidad en escuelas y programas de televisión para menores. Esa es la ley que hay en Hungría. Entonces usted puede darse cuenta que de alguna forma ahí se está salvaguardando el derecho de los padres sobre la tutela de sus hijos, sobre la formación de sus hijos, sobre la enseñanza de sus hijos. Y es ponerle freno en un sentido al derecho que reclaman la comunidad homosexual de impulsar todo su movimiento y afectar a la escolaridad, afectar a los niños en formación. Esto es similar a la estrategia de una secta. Las sectas tienen esa característica. Los líderes de una secta, para poder lograrse con el control de sus seguidores, deben en primer lugar destruir los apegos, que yo llamo los apegos vitales, y fundamentalmente destruir la autoridad de los padres sobre los hijos. Eso es lo que hace una secta, es poner a los padres contra los hijos, y cuando eso logran hacerlo, entonces tienen el espacio para producir todo un sistema de control y de dominio, porque mientras eso no suceda, entonces ellos no pueden ejercer el control absoluto. Y esa técnica, repito, es la que vemos en estas iniciativas de la comunidad gay. Ahora, ¿por qué enfocarse en los niños? Uno puede preguntarse eso. Porque, a ver, convengamos. Pensemos en términos, yo no digo ideales, ya, pero en un término de libertad, en un contexto de libertad. Cada persona al final elige cuál es el camino que quiere seguir, qué es lo que quiere hacer. Eso es un ambiente de libertad. Pero ojo, todos al final somos responsables por las decisiones que tomamos, los caminos que asumimos, y lo cual significa que vamos a tener que rendir cuentas un día por las opciones que tomemos. Entonces, sí, cada uno, siendo responsable, elige la opción que desea. ¿Cuál es el interés de afectar o de impulsar o de proponer, promocionar su propia opción, y sobre todo afectando a los niños, introduciéndose en los colegios? Entonces, por ejemplo, en España se produjo todo un debate donde los padres reclamaban el derecho de saber qué clases, qué conferencias extracurriculares iban a ser dictadas dentro de los colegios, para que ellos, una vez que están informados, puedan autorizar o no la participación de sus hijos en ese tipo de actividades que son extracurriculares. Y en España es muy fuerte la obsesión que tiene la comunidad gay, o la ley, o la gente de todo el ambiente trans, de ingresar a los colegios, de poder llevar todas sus preferencias, llevarlas directamente a los niños, afectar a los niños. Eso es una cuestión que es evidente, que es una de las cosas por las cuales están luchando allá en España. Ahora, este tema de la homosexualidad directamente, uno lo puede también ver en dos capítulos, curiosamente, de dos libros distintos de la Biblia, y que coinciden, eso quiero decir. Y usted puede quizás
hacerse una regla mnemotécnica para ver el tema. Está en Génesis 19 y después está Jueces 19. En esos dos capítulos se trata el mismo tema, o hay un relato del mismo tema, y aparecen componentes muy similares. En el caso de Génesis 19, para los que ya saben, fue el acecho a la casa de Lot cuando recibió los mensajeros de Dios, y entonces los hombres de aquel pueblo, al enterarse que estaban estos visitantes en la casa de Lot, fueron con la intención de tener sexo homosexual con ellos, a lo que Lot se negó e incluso les ofreció sus hijas. Cosa terrible, cosa horrenda en un sentido. Eso mostraba cómo en ese tiempo había otra aberración, que era el menoscabo de las mujeres. Y los hombres insistieron, no aceptaron la propuesta de Lot. Y entonces vino una ceguera de parte de Dios. Y usted lea los detalles y usted se va a dar cuenta que estas personas, aún sin poder ver, siguieron buscando la puerta de la casa hasta el agotamiento, porque era tal su deseo, era tal su pasión, era tal sus ansias de consumar el acto homosexual con estos visitantes, que a pesar de que perdieron la vista, sin embargo, insistieron. Y eso muestra en un sentido la tenacidad que está presente detrás de todas estas leyes que logran en distintos países, en ciertos países por lo demás, porque hay países donde, yo repito, está vedado. Y eso es cuestión de que ustedes lo puedan comprobar. Esa insistencia, esa perseverancia, esa constancia en querer instalar su tema. Bueno, y después está Jueces 19, que hace un par de semanas nos referimos a eso, en cuanto a la maldad humana, y ahí aparece algo similar, donde hay un levita que va con su concubina, que la va a buscar porque se había ido y se había ido a la casa de su padre, y él la va a buscar. Y hay algo similar, él es hospedado por un hombre en una ciudad, y cuando quiere ser, cuando está hospedado también llegan otra vez los hombres con la intención de tener sexo homosexual. Y la insistencia vuelve a ser brutal. Finalmente le dan la concubina, que la matan por la cadena de violaciones que sufrió esa mujer durante toda la noche, hasta morir. Es algo similar, o sea, la insistencia, vuelvo al punto, la perseverancia, el desenfreno en un sentido, una pasión que no obedece a ningún tipo de control. Y es algo que usted puede observar también, porque eso mismo que yo estoy haciendo, esto que estoy haciendo ahora, si yo lo pudiera plantear dentro del seno de una comunidad, en la comunidad gay, estoy seguro que recibiría reacciones muy violentas, y quizás pueden llegar a extremos, porque así es como desgraciadamente reaccionan, porque aquí se violentan. Y por eso yo hacía mención al caso del pronunciamiento de la señora Merkel, porque cuando habla de que no se están respetando los derechos de los homosexuales, hay que decir que no son los únicos derechos, y que directamente, como ya se los dije, está el derecho de los padres a tener que decidir sobre la formación sexual de sus hijos.
Entonces, ella lo que de alguna forma o lo que se está logrando acá es violentar la libertad de conciencia. Y yo repito y me anclo en esto, que creo, estoy convencido en lo personal, que el gran regalo de Dios al mundo fue la Reforma. Al instalar estas libertades tan fundamentales, que es la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, están las libertades civiles, la responsabilidad individual, la democracia. Y cada país, cada cuerpo legislativo tiene que encargarse de armonizar los derechos de todos. Se habla de los derechos humanos, pero derechos humanos de grupos, ¿no? Aquí tenemos que hablar de derechos humanos de todos. Entonces no se trata, si se dan cuenta, simplemente de legislar, llevar una ley y significando con eso violentar los derechos de los demás. Y repito el punto, entonces la libertad de conciencia es violentada, la libertad de conciencia es sacudida y no se respeta al final de cuentas. Ahora, si usted quiere puede ir después a Romanos, a capítulo 1, lo puede leer completo. Y ahí Pablo está describiendo todo esta ola que tiene que ver con la homosexualidad y el lesbianismo. Eso está ahí escrito en Romanos capítulo 1. Pero una de las cosas que él dice es que, y quiero recalcar esta frase que dice, detienen con injusticia la verdad. Las injusticias, o sea, consagran injusticias para frenar, apagar o destruir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad tiene que ver con los hechos reales. Por ejemplo, la ley trans en España faculta a las personas que cuando cumplen 14 años tienen la absoluta libertad, que en el fondo es ejercer el derecho a establecer su propio sexo. ¿Qué quieren ser? Hombre, mujer, trans, cambiarse de sexo, irse a la homosexualidad, irse al lesbianismo. A los 14 años, las personas en España están facultadas para tomar esa decisión. Y ustedes otra vez se dan cuenta, ahí ya no prima, no tiene injerencia la voz de los padres, la autoridad de los padres. Como tampoco tiene ninguna injerencia la voz de la ciencia. No se necesita que un médico avale esa decisión. Simplemente la voluntad de quien cumplió 14 años va y ejecuta ese derecho. Ahora, ¿dónde digo yo que está la injusticia? Que detienen con injusticia la verdad de los hechos. Y los hechos, vamos a la base de la biología. Nacemos con un sexo determinado. La biología lo dicta así. Ahora, ese hecho que corresponde a la verdad, porque es la realidad, repito, con una ley trans como esta, se detiene, se frena, se ahoga. Y así usted puede ver esta máxima en distintas iniciativas, donde con las injusticias, cuando se consagran aberraciones, se consagran tendencias, decadencias, se consagran bajo cuerpos legales, repito, se detiene la verdad.
hasta hace unos años, yo la verdad no lo sabía, pero hasta hace unos años la psiquiatría dijo que la homosexualidad en el fondo obedecía a una enfermedad mental, cuestión que fue retirada por la OMS hace unos años y que seguramente despertó muchísima ira, porque es eso, la pasión en contra de alguien que ose pensar distinto. Ahora, yo no tengo ningún contacto con la gente de la OMS. Interesante sería, si usted quisiera, a lo mejor de repente preguntarle a un psiquiatra si ellos tienen o tuvieron trabajos de investigación de su ciencia que les permitió llegar a esas conclusiones, y que si eso es así, significa que esos hechos reales han sido silenciados, han sido ahogados, han sido apagados. No sé, a lo mejor algún día podré enterarme, podré saber si converso con uno de ellos, aunque es probable que no signifique no tenga ningún valor al fin de cuentas. Pero así están las cosas. Y en distintos países, porque no hablamos del mundo, en distintos países se están instalando estas leyes. Antes fue una agenda, antes fue una estrategia, antes fue un camino, pero ahora ya estamos llegando a cuerpos legales. Como repito, la ley trans. Es así como va el mundo, es así como están las cosas en distintos lugares. Y cuando uno habla o cuando uno piensa en la apologética, quizás, quienes no están familiarizados con el concepto no sabrán mucho de qué estoy hablando, pero esta disciplina dentro de las comunidades de fe, donde se permite dar caminos, herramientas para que los creyentes en un sentido puedan defender su fe. No sé cuán conscientes están, la verdad que aquí tengo que decir no sé, de que la lucha consiste en el lenguaje. Y cuando hablo del lenguaje, yo me refiero precisamente a llegar a definiciones, a construir argumentos a partir de la Biblia para hacerle frente a quienes se han adueñado del lenguaje. Porque toda la fuerza, toda esta guerra que en un sentido podemos ver en la comunidad LGTBI para impulsar o llegar a lograr estas leyes, obedece directamente al uso del lenguaje. Ellos se han entrenado muy bien en lo que es la estrategia y lo que es el manejo del lenguaje. Hay que reconocerles ese mérito. Saben expresar sus argumentos, saben darle lógica a cuestiones que hay que aprender también a desenredar para poder también combatir. Pero yo ya voy terminando y quiero decir simplemente que lo que yo quisiera ver es que cuando existe una discusión se parta de la base que cada uno tiene el derecho de expresar su opinión sin temor, cuestión que también se está perdiendo, porque al final ellos y otras cosas que se levantan se establecen como verdad única, absoluta, y que no hay lugar, y que aquel que piense en forma distinta, que se atreva
a tener una mirada diferente, va a ser perseguido de distintas formas, o funado, o amenazado, o silenciado directamente. Entonces, para mí eso es un retroceso a siglos de oscurantismo, donde simplemente se tenía que repetir el mantra, tenía que estar de acuerdo con la supuesta verdad dominante. Y se ha perdido, repito, y es a lo que hay que luchar. Luchar por el derecho a decir lo que pienso con la absoluta libertad y sin temor. Ese debe ser el contexto para expresar o para discutir cuestiones como esta. Pero yo repito, estamos llegando o estamos retrocediendo en esta materia. Bueno, no he pretendido agotar el tema, es solo producto de esta ley trans que ya está en su fase final, como les dije, en España y seguro en otros países. Si es su deseo, aquí abajo puede dejar su comentario. Tengo aquí abajo la dirección del correo electrónico y usted puede comunicarse conmigo a través del correo, expresarme a lo mejor algunas cuestiones más personales o preguntas más concretas, o tomar contacto conmigo. Estoy encantado en poder hacerlo. Y si es su deseo, aquí abajo también está el link que lo va a llevar a la tienda de Amazon, donde está mi primer libro titulado Maravillosamente Escondido. De verdad ahora le doy las gracias por su tiempo, deseo que tenga una muy buena semana y depende del lugar donde está, tendrá que extremar las medidas para cuidarse de esta pandemia que en algunos lugares no da tregua. Ha sido un placer y será hasta una próxima oportunidad.